89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos al ser las 10 en punto de este día, de este muy morado y bendecido día. Le damos la muy cordial bienvenida a toda nuestra audiencia, en especial a nuestro compañero de micrófono los días lunes, don Ronnie Monge, que yo creo que ha tenido toda la noche para lamerse las heridas y estamos listos y preparados para las semifinales del torneo nacional. Ese no es el tema del día de hoy, pero hay que hacer el comentario respectivo y ustedes, estimada audiencia, lo entenderán. Bienvenido, don Ronnie. Bienvenido, muchas gracias por el saludo tan efusivo. Pocos lunes te escucho tan efusivo hablando de fútbol, pero está bien, les toca hablar de fútbol hoy. Ayer estuvimos en en la última cena de este torneo de apertura, pero así es la vida. A veces Sí. toca caer y levantarse y volver a hacer. Y creo que siguiendo nuestras analogías de fútbol y política, es lo que le toca también en este momento a la mayoría de los partidos políticos, sobre todo los más tradicionales, darse cuenta que a veces se queda fuera, darse cuenta que a veces es como estar en un entierro, en un funeral, pero Ujú. que la vida te da la oportunidad de resucitar si haces las cosas en la manera correcta. Y creo que es un ejercicio dentro del fútbol, dentro de la política y de nosotros como seres humanos. Podemos estar muy en el suelo, muy embarrialados, muy todo, pero con actitud, determinación y sabiendo lo que queremos, nos podemos levantar cada mañana para encontrar un futuro diferente al que nos encontramos cuando nos levantamos. Totalmente de acuerdo, don Ronnie, con toda esa analogía y con toda la perspectiva del diario vivir. Hay que siempre tener fe en que las cosas van a estar mejor. Recuerden a los que están arriba y recuerden a los que están abajo. Esto también pasará. Nada es permanente en la vida, todo está en constante movimiento, así que hay que hacer diligencia para poder tener siempre la respectiva acción, actitud y las decisiones oportunas para siempre estar bien. Eso se aplica en todas las áreas de la vida. El comentario jocoso fue en torno al fútbol. Aplica en la política, aplica en la vida personal. Las cosas pasan, así que hay que disfrutar cuando todo está bien, hay que aprender cuando las cosas no van tan bien y siempre en los procesos, sea bueno o no sea bueno, hay que entender que no hay que aferrarse ni al éxito ni al fracaso. Hay que hacer la constancia y dar siempre lo mejor de uno para que las cosas salgan bien. Y hablando de eso, don Ronnie, hubo un jefe de mi hermano hace algunos años que él llegó con su propuesta de estrategia de comunicación a donde él para un cliente y le dijo, bueno, en realidad no fue él, fue el compañero de equipo, le dijo, esto es lo mejor que ustedes pueden hacer o pueden hacerlo mejor. Se dieron vuelta y se fueron y lo mejoraron. Le pusieron mayor pensamiento, mayor estrategia, mayor predisposición y regresaron. Y el jefe le volvió a decir, ¿es esto lo mejor que pueden hacer? Y ellos dijeron sí. Entonces dijo, bueno, perfecto, sentémonos a revisarlo y a darle la aprobación correspondiente. Cuando uno hace lo oportuno y lo correcto desde el inicio, hay que evitar arrancar hojas y reescribir historias que pudieron haberse hecho bien desde el primer momento. Y este instante reflexivo
valga, insisto, para cualquier cosa en la vida, no nos sintamos ni tan felices ni tan abrumados como para saber y entender que las cosas hay que trabajarlas para que salgan bien. Don Ronnie, Así es, hoy todo pasa. todo pasa. Y los que hemos estado en circunstancias distintas en la vida sabemos que son circunstancias que al final de cuentas los aprendizajes y lo que uno siembre para heredarle a otros, para aprender de otros, es lo que nos hace mejores personas y es así como construimos un mejor país. Don Ronnie, cuénteme, aparte de lo de ayer, ¿qué cree que podamos conversar el día de hoy en función del comentario que acabas de hacer? Porque me gustó mucho cuando dijiste, sirva para la política también, las analogías. ¿Vos crees que los que no ganaron la presidencia, porque pueden estar en la Asamblea Legislativa o pueden no estar en ningún foco público en este momento, ya entendieron que no se ganó? Vamos a ver, bueno, primero creo que entramos directo al fútbol y yo, así como en la mayor insolencia, ni buenos días, le dije a todos nuestros radioescuchas, a los que nos están Estás disculpado hoy estás disculpado. siguiendo por redes sociales también. Estamos sobre todo los que nos escuchan y nos ven por TikTok, que solo me ven a mí, te escuchan a vos, pero no te ven. Y decirles que estamos en un programa por los 89.fm, cadena radial costarricense, que nos pueden sintonizar o a través de las redes sociales. Hoy he tenido un exceso de llamadas en medio del programa, pero aquí estamos. Entonces estoy cortando las llamadas que entran a la computadora. Eh, y hablando de tu pregunta específica, yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a ver, y me voy a volver a los últimos tres partidos políticos que han tenido el ejercicio de la presidencia en el siglo XXI. Me refiero a la Unidad Social Cristiana, a Liberación Nacional y al Partido Acción Ciudadana. Lo cierto, lo cierto es que eh, la unidad no gana desde el 2022. Eso significa que han pasado 2002. 2002, perdón, sí, 24 años. Liberación Nacional no gana desde el 2010, han pasado largos 16 años. Y si bien es cierto, el PAC ganó en el 2018, era un partido que tenía muchas expectativas desde su fundación, diciendo que las cosas en política iban a hacerse diferente. Y tiene ya largos 8 años la asamblea anterior sin diputados y este año tienen una diputada en coalición, no como Acción Ciudadana. Eso significa que cuando los resultados cada día después de una larga data, en lugar de mejorar, van en detrimento de las aspiraciones a las que debe tener cualquier partido político, lo cierto es que las cosas se siguen haciendo mal. Creo que se siguen haciendo mal básicamente ante tu pregunta, porque evidentemente el resultado te hace darte cuenta que perdiste. Y siguiendo con la analogía de Alajuelense ayer, evidentemente Alajuela quedó fuera porque no va a jugar semifinales. La pregunta que hay que hacerse es, ¿va a servir de eso, de algo, para que no vuelva a pasar? Y cuando nosotros vemos la historia de Alajuelense, donde en los últimos 10 años ha quedado como 4 o 5 veces fuera de semifinales, lo cierto es que no hay lecciones aprendidas. Porque que pase cada cierto tiempo es normal. Y en fútbol tan competitivos como el inglés, podemos ver que un equipo que hace 10 años ganó la Premier League, hoy descendió a tercera división. Eh, el punto es que cuando no se replantean y se justifica todo lo que se hizo mal para no aceptar que las cosas se están haciendo mal, lo único que lleva es a fracaso tras fracaso. Liberación Nacional tuvo, por ejemplo, un, un rezago, un fuerte que podríamos decir que eran las municipalidades que también poco a poco se ha ido disminuyendo. La unidad exactamente igual. No ganaban en las elecciones, quedaban cuartos o quintos, pero todavía manejaban muchas municipalidades. Lo que pasó en los últimos años de tanta renuncia de alcaldes que ganaron hace tan solo 2 años con la unidad y con Liberación
también te hace ver de que algo en la cohesión partidaria está fallando. Eh, Sí, sí, pero ahí te hago un paréntesis, Ronnie, porque hay que dimensionar y haciendo la analogía con el deporte, una vez le preguntaron hace poco a un basquetbolista de la NBA, ante la no clasificación a los playoffs, le decían, ¿qué pensás vos de este fracaso? Y él lo volvió a ver al periodista, le dice, fracaso, hace 2 años estábamos ganando por tercera vez o por segunda vez el campeonato. ¿Qué es ser fracasado? O sea, dimos lo mejor y a veces se puede y a veces no, tenemos que levantarnos y seguir. Valga el contexto de esa respuesta magistral de ese jugador de básquetbol para hacer la referencia a Costa Rica. En el 2010, estaba revisando, Liberación tuvo 24 diputados, fue la última vez Ujú. que fue gobierno. Después de eso, se ha mantenido arriba de los 17 diputados y en una media de 17, 19 diputados. Se ha mantenido. ¿El no lograr la presidencia hace que sea un fracaso o el ser una fracción que en cantidad de diputados se ha mantenido estable le salva de ese concepto, de esa etiqueta de fracaso y lo posiciona como un partido estable? Es que hay que dimensionar el concepto fracaso porque a veces es más grosero de la cuenta. Para mí es fracaso. De fracaso no lograr la presidencia. Vamos a ver, te voy a decir algo. Si usted me dice que los objetivos, ¿cómo, cómo se mide el fracaso? Para mí un fracaso, aunque la palabra sea muy contundente, es cuando no se alcanzan los objetivos. Cuando vos cumplís los objetivos, es un triunfo. Logré lo que yo quería. Ujú, Que hay fracasos que no dependen de vos, es cierto, pero sigue siendo un fracaso. ujú. Yo creo que le hemos dado una connotación muy fuerte a la palabra fracaso, peyorativamente hablando, que es algo muy negativo, no es simplemente, yo tenía un profesor de Derecho Público, don Pablo Rodríguez, que decía que una misma palabra, dependiendo del contexto, a quién se la decías o dónde estabas, o un término legal, podían significar cosas diferentes y Así tú es. que tenías que dar contexto. Entonces, ¿qué significa para Ronnie Monge fracaso? Para Ronnie Monge, fracaso significa no lograr los objetivos. Y el objetivo de todos los partidos que participaron, excepto en algunos que lo que buscan es tener diputados, pero los partidos grandes históricos y los que han ejercido la presidencia de la República, el objetivo es claro, es ganar la presidencia de la República. Además, le voy a decir algo, puede ser ganar la presidencia de la República con 6 de los 57 diputados. ¿Cómo le pasó al PAC? Ajá. Pero lograron su objetivo. Entonces la gente dice, ¿el PAC fracasó en una asamblea? No, porque el objetivo que se fijó el PAC en el 2000, 2001, cuando se fundó, fue ganar la presidencia de la República. Aunque tenían una visión muy de oposición, porque pensaban como que nunca iban a ganar, y creo que eso es lo que más les pesó cuando ganaron una elección, que no estaban preparados para ganar. Cuando ganaron, no supieron qué hacer, pero ellos tuvieron un éxito, cumplieron el objetivo. Si usted me pregunta, evidentemente en una campaña electoral yo puedo decir que yo quiero ganar la presidencia de la República, pero tenés claro que la coyuntura del momento política del país te da muy pocas probabilidades. Pero tu objetivo real es ganar diputaciones, como en algún momento, y vos me corregirás, eh, para mí el Frente Amplio sigue siendo un partido que aspira a ir creciendo poco a poco y siempre lo he dicho, Frente Amplio en el 2034. Para mí, ahí está la meta del Frente Amplio. Es consolidar la Asamblea Legislativa y ir por la presidencia realmente en el 2034. Los partidos cristianos me refiero a restauración y a renovación. El objetivo no era la presidencia de la República, Jonathan, Ujú, era cierto. lograr diputados Ujú. que tenían candidatos a presidente, sí, con doble postulación, y ahí donde vos tenés doble postulación, para mí, realmente ahí te marca cuál es tu objetivo, tener diputados. Ahí yo te difiero, pero te entiendo. Eh, y entonces logras la meta, diputados o diputado. Para Liberación Nacional o la Unidad o el mismo PAC que ya tuvieron la posibilidad de haber ganado la presidencia de la República, este, lo cierto es que
no lograrlo y teniendo claramente que el objetivo era la presidencia de la República y tratar de sacar del poder al proyecto político que hemos denominado en este programa chavismo, este, es un fracaso. Es un fracaso, pero te digo que en muchos países del mundo, cuando un partido político grande fracasa, toda su línea dirigencial se va y renuncia, Ujú. como lo deberían hacer también en el fútbol. Lo hizo Italia con el fracaso reciente por no Ah, clasificar al Mundial. exactamente. Ese debería ser el costo político de una dirigencia de un partido grande que no logra sus objetivos. El problema es que al igual que en el fútbol, nos hemos vuelto permisivos, alcahuetes, y si los jugadores se van a la Cali y toman guaro y salen haciendo escándalos, se les separa un mes del equipo y nada pasa. Si el directorio de un partido político fracasa en sus objetivos, simplemente se le da un informe a los seguidores, a los militantes del partido y se daba una respuesta a por qué se perdió. Pero no hay ningún peso político, nadie se va, todos siguen ahí con vigencia, como si hubiesen hecho las cosas bien. Para mí es un horror que siga habiendo eh, que la dirigencia que manejó la campaña de la Unidad de Liberación y del PAC en esta campaña siga vigente. Ok, Entonces, en ese contexto que estás diciendo es un código binario. O se tiene éxito o se tiene fracaso. En el caso de la unidad, no, 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 porque vamos a ver, fracasó y no consiguió el volumen de diputados. En el caso de Liberación, fracasó, pero para diputados se sostiene, lo cual es una ambivalencia que puede generar falsas expectativas o falsos escenarios, que es lo que estás diciendo de simplemente la gente cree que se logró, pero no necesariamente fue así. te lo voy a cambiar. ¿Por qué doble fracaso en Liberación Nacional? Porque por primera vez, aún perdiendo, no hay mayoría en la Asamblea Legislativa. Ujú. Eso sí. Entonces, perdió hasta su hegemonía en la Asamblea Legislativa, Ujú. lo que le permitió por lo menos en estos 4 años con negociaciones tener a Rodrigo Arias presidente del Congreso. Hoy eso es imposible. Ujú. Entonces, fracaso, perdió, no me importa cuánto sacaron. Es como decir, uy, saqué 60 puntos, pero fui subcampeón porque el que ganó sacó 61. Ay, qué montón de puntos hiciste. En la historia seguirá siendo el segundo. Así es. En este caso, fueron segundos hasta en la elección de diputados, cosa que nunca había pasado en 20 años. Haciendo la referencia sobre la estructuración social del país, Liberación se está haciendo viejo, en el entendido de que son personas con más edad cada vez, sin una renovación de simpatizantes tan fuerte como la que se está consolidando en edades arriba, no sé, 50, 55 años, ahí para arriba. Se puede decir que el partido se está haciendo viejo. Aquí con tu pregunta, en mi mente inmediatamente brincó otra pregunta. ¿Se está haciendo viejo o se está haciendo pequeño? También, usted no lleva la otra, porque el segundo segmento poblacional es el que parece estar en el Partido Pueblo Soberano hoy, y el más rejuvenecido, según números igual que de diferentes estudios, parece ser el Frente Amplio. Total, total. Entonces, si se está haciendo viejo y se está haciendo pequeño, ¿cuál es la respuesta a eso? Se está haciendo viejo porque no hay gente nueva y se está haciendo pequeño porque no hay gente nueva. ¿Qué es lo que hace que no haya gente nueva? Que es un partido muy dogmático. Es un partido que sigue pensando que si esta institución fue creada en un gobierno de liberación nacional, aunque ya no esté funcionando, mis dogmas me hacen pensar que no No se puedo puede tocar. cerrar esa institución porque fue creada en un gobierno de liberación nacional. Eso es volverse dogmático.
que no es la esencia del Partido de Liberación Nacional, que era un partido revolucionario, que nació producto de una guerra civil para plantear reformas a un país que vivía en otras realidades. Nosotros nos convertimos como partido, y lo digo porque todo el mundo sabe que soy liberacionista, aunque cuando digo esto me quieren echar, nos convertimos en un partido con los ideales de contra lo que luchó quienes fundaron el partido. Nosotros nos volvimos el status quo de una sociedad que necesita cambios y por lo tanto no representamos nuevas generaciones. Y si no representamos a las nuevas generaciones, es un partido que está condenado a morir. ¿A quién representa Liberación Nacional ahorita? Vos sabés el término que yo uso. Yo también. Liberación Nacional es un partido social confuso. Más allá de lo que vos definís como concepto socialmente, ¿quién se siente parte de Liberación Nacional ahorita? Yo creo que hay una herencia y por eso es que se envejece. Yo no podría decir que el sector cooperativo se siente identificado hoy con Liberación Nacional. Creo que poco más bien. Muchos ataques porque hubo una parte del sector cooperativo que estaba aliado a este gobierno. Entonces, cuando no funcionó eh, los beneficios que querían se convirtieron en enemigos de Liberación Nacional porque Liberación, por atacar al gobierno, también atacó al movimiento cooperativo. Y lo voy a poner con los puntos sobre las IES. El sector cooperativo de salud se sintió muy atacado cuando Liberación Nacional, en lugar de ir a defender los contratos de De la salud. tercerización de los EBAIS, se fue simplemente, indiscriminadamente, porque era un golpe político, a atacar al gobierno de la República sin entender que en medio habían cooperativas que siempre fueron aliados del Partido de Liberación Nacional. O sea, mi interés de ir en contra del gobierno fue más fuerte que sostener a mis aliados. Eso está muy mal. Quizás el sector solidarista, por sus líderes, sigue siendo un poquito más cercano a Liberación Nacional, pero el sector productivo, el agrícola, no lo veo. No veo que se sienta representado en Liberación Nacional. El sector eh, económico, la unión de cámaras, no lo veo representado en Liberación Nacional, porque además fue una Liberación Nacional de 4 años como de un romanticismo de la socialdemocracia de los años 40, como si el mundo no hubiera cambiado, y entonces como que pensando que como se pensaba en ese entonces, de que el empresario era enemigo de las reformas, pero Ujú. además sin proponer reformas, es lo curioso. Estamos en contra del sector económicamente preponderante del país, pero no proponemos reformas tampoco de carácter social fuertes, más reacción que acción. Eh, no representamos eh, al sector turístico, no me veo que como que el sector turístico de este país, no representamos al sector industrial, no representamos al sector conservador, no representamos al sector progresista. Hay otros partidos que han tomado esas banderas. Yo creo que es más herencia lo que hoy tiene Liberación Nacional y que tuvo un candidato lo suficientemente inteligente para poder posesionarse en las últimas 2 semanas en los debates que le dio así una resucitación ABC a Liberación Nacional para llegar a tener 17 diputados. A mí, más que Liberación, me parece que Álvaro Ramos, Liberación Nacional debe estar eternamente agradecido con Álvaro Ramos porque fue quien le dio la posibilidad de mantenerse con vida y puedo decir que sin respirador artificial. Hoy Liberación Nacional está respirando por sus propios medios. De hecho, reescribe el concepto de socialdemocracia a los tiempos de hoy, porque Ajá. él lo define como estudioso que es y lo recita con total claridad y lo puede explicar con suma transparencia y en pocos minutos. Me parece que eso es, en términos de lo social confuso que siempre has establecido, una gran también un valor agregado de esta campaña, que también logran resolver esa encrucijada. Así es, a mí me parece que eh,
se da una, por lo menos un replanteamiento. Y aquí es donde, y eso, y yo tengo que decir, casi que pidiendo disculpas porque yo no le tenía mucha fe a su visión liberacionista de Álvaro Ramos, y vos lo sabés, y también lo dije en algún momento, pero creo que la humildad llama a reconocer que Álvaro hizo un gran trabajo por Liberación Nacional y por la definición de lo que debe ser la nueva socialdemocracia. Cosa que a pesar del buen liderazgo que tuvo, el candidato de la unidad no logró plasmar en la unidad, porque la unidad lo que menos tiene de ser es un partido unido. Eh, Eso era el siguiente capítulo. Liberación, ese es el contexto. ¿Cómo está la unidad social cristiana? ¿Cuáles son las dos primeras palabras del partido? Unidad y social. No, partido, Partido, unidad. unidad. Está partida la unidad del Partido Unidad Social Cristiana. Ujú. Hay una división muy grande, hay unos egos muy grandes. Me parece realmente sorprendente los ataques que recibió el candidato y que sigue recibiendo el candidato cuando quiere hacer propuestas país y tratar de posesionar junto con su única diputada, Abril Gordienco, cuál debe ser la visión del Estado costarricense según el PUSC, y lo que recibe es ataques de los actuales diputados que además no estuvieron con él en campaña. Eh, Creo que la labor de algunos diputados dejó mucho que desear, como la de Leslie Borges, que de verdad, para mí, a veces tenemos la frase sin pena ni gloria. Yo diría que Leslie Borges es un diputado con mucha pena y nada de gloria. Eh, Algunas otras que creo que el tiempo dirá si cumplieron más una visión país o una visión de lo que ellos creían que debía pasar, o estaban más enfocados en ver cómo se colocaban los próximos 4 años por trabajo. Por eso digo Ujú. que el tiempo me da la razón o me la quitará. Fracasó más la unidad que Liberación Nacional en estas elecciones. Liberación, vamos a ver, analicemos los mismos dos escenarios que hicimos con Liberación Nacional. ¿Ganó la presidencia? No, No. Entonces, ahí igual que Liberación. ¿Mantuvo su cantidad de diputados? no. Doble fracaso. Son partidos cercanos a desaparecer por por el contexto y la coyuntura. Yo creo que va a depender mucho de la capacidad que tengan de reinventarse. La política es la capacidad de dar respuestas a una sociedad determinada en el ejercicio del poder, pero también es la capacidad de plantear una propuesta política para encantar a una sociedad de que ese es el camino que debe tomar, y por lo tanto recibir el apoyo del electorado para un nuevo gobierno. El problema es que son como unos malos cantantes, ya ni cantan, refiriéndome a los mariachis, ni encantan. Entonces, cuando usted no canta ni encanta, vas perdiendo simpatizantes. Ujú. El punto es que tienen, si usted me pregunta, Liberación y Unidad tienen cómo volver a encantar al electorado, y el PAC inclusive, yo creo que sí. Hay gente valiosa, hay gente Sí, inteligente, sí, hay, sí. hay gente buena. ¿Qué, a qué tanto se van a enfrentar de de esos, llamamos, elefantes blancos que siguen creyendo que los partidos no requieren cambios y obviamente no quieren que haya cambios porque han estado ejercitando el poder dentro de los partidos políticos por 20, 30 o 40 años, dependiendo de inclusive de sus familiares anteriores han estado ahí en ese ejercicio. Por eso yo creo que tanto en tanto, todos los que hemos estado en estos partidos y hemos ejercido cargos públicos, debemos hacer un paso al lado, convertirnos en observadores y hacer señalamientos, porque yo creo que da más credibilidad que estar metido ahí en el proceso político donde estás aspirando siempre a algo, que también creo que dentro de la lectura que yo he aprendido en ese paso y en ese ejercicio de hacerme a un lado poco es que la gente no quiere que todas las campañas estén las mismas personas.
Ujú. Yo creo que si sos bueno, la gente va a pedir que volvás. Pero mientras que la gente no te pida que vuelvas, hágase a un lado. Y también aprendí de esas analogías con el fútbol, que el político y el futbolista debe retirarse cuando las gradas le aplauden, no cuando le silban. El, Ronnie, cuando estás haciendo estos conceptos, coincido en que podrían volver a tener a tocar el trofeo que está para el ganador y ser gobierno perfectamente, cualquiera. O sea, política no hay nadie, no hay partidos que estén muertos, más nunca. Todos están vivitos y gozan de buena salud. El tema es a quién están buscando encantar. Y yo creo que ese es el kit del tema. Porque la sombrilla, y lo hemos discutido en más de un programa, la sombrilla a veces intenta lucirse tan grande y tan inclusiva que excluye a todo el mundo, porque todo el mundo se siente contrapuesto con ideas que a otros sectores. Pueblo Soberano no. Pueblo Soberano tiene claro ahorita lo conservador y lo liberal y sobre eso se está manejando y hay un caudal electoral muy fuerte que está ahí y que se le fue a Nueva República, se le fue a Restauración, se le fue a Renovación, se le fue a todo el mundo y ahora está ahí y se sumó a otros conceptos de Visión País que estaban sin una paternidad clara. Por eso te preguntaba ahora, quién sigue a Liberación? ¿Quién sigue a la Unidad? ¿Quién sigue al PAC? Porque ahorita la política se caracteriza por movimientos y los movimientos por intencionalidades de temas. ¿A quiénes puedes encantar esos tres partidos para que vuelvan a ser los más fuertes y llegar a 1 millón de votos y ganar? ¿O simplemente será una causa de saquemos al que está? Yo discrepo con vos en lo que vos dijiste que Pueblo Soberano tiene claro. Eh, a mí me parece que es un rejuntado. O sea, si se me dice que tienen en común los pastores que son diputados con las ideas de Claro. diputado, Y hago un paréntesis, no digo una claridad de implementación, sino que en la gente, los que lo apoyan, los electores, son gente conservadora en su gran mayoría y con una concepción más liberal de el gobierno ayude, pero no estorbe. Entonces, en ese concepto de el electorado, no estoy diciendo que adentro todos sigan esas líneas, afuera tuvieron el caudal suficiente para llegar a esos votos. para mí, el factor común se llama Rodrigo Chávez. No es ni lo conservador ni lo liberal. O sea, si yo le pregunto, si tuviese la posibilidad de preguntarle a muchos de los electores y les digo, ¿cuál es la visión político-económica del presidente? Estoy seguro que la mayoría no sabe cuál es, pero creen en lo que él dice. Ujú. Entonces, no es una visión, si es que vos me decís, cuando vos me decís eso, yo me imagino un elector donde dice, clarísimo, yo soy como, tengo clarísimo el liberalismo y No, sí. tengo clarísimo Te, que voy te- a... te entiendo el trasfondo de la duda y créeme, la comparto. El asunto es que más allá del personaje, en el 2018 no fue tan amalgamado, pero estuvo esa sombra de una No, unidad no, y no, también fue sobre una persona exacto. que tiene. En el Por eso, 2018 la gente eligió a Pilar Cisneros ajá, en nombre de Rodrigo Chávez. ajá. Y en el 2018, en el 2022, perdón, y en el 2026 la gente eligió a Laura Fernández en el ejercicio de creerle a Rodrigo Chávez. El punto es cuánto más va a ser heredable el liderazgo. Porque si usted le pregunta a muchísimos de los sectores, a pesar de que para mí Laura Fernández me parece una mujer muy preparada, Sí. ¿cuántos votaron por Laura Fernández y cuántos votaron porque Rodrigo Chávez quería que Laura Fernández fuera presidente? Estoy seguro. Me puedo equivocar, pero Ronnie Monge está seguro que más del 50% de las personas votó por Laura Fernández por hacerle caso a Rodrigo Chávez y no por Laura Fernández. Mira, es muy probable porque Laura Fernández en otro contexto tendría que haber empezado por sonar y por aparecer para poder decir lo que pensaba. Ahorita estaba bajo una sombrilla que le permitía
el montarse en un andamio que ya estaba construido. Y así han sido muchos de los otros movimientos, como el del 2018, como otros tantos. Liberación La Unidad y ahora también el PAC tienen ese andamio ya construido, que está oxidado en algunas cosas, que necesita renovación en otras, pero tiene una consolidación. El tema es que esa consolidación partidaria ya no tiene ese encantamiento temático. Y en el caso de Liberación, y vos estuviste dentro de una fracción liberacionista, convive. Claro, la única es Frente Amplio. La La única, única bueno, fracción que, salvo, la única salvo la fracción, tuya, salvo el Frente Amplio de tu grupo. no, pues, por eso, o sea, pero ese Eso fue, es- y por eso hubo un accidente y por eso en el 2018 solo salió uno. Sí, Pero después de eso, por primera vez, que ese es el plus, por, antes que hablamos de ganadores y perdedores, ¿quién ganó? El Frente Amplio. El Frente Amplio creció. Es más, de los partidos que estaban en la Asamblea Legislativa en el cuatrienio anterior, bueno, en este que está por terminar, el único que crece es el Frente Amplio. Pero además hay una coyuntura diferente. Es la primera vez que el Frente Amplio tiene muchos diputados cuando José María Villalta no es candidato. así es. Entonces, cuando analizas dos factores meramente políticos y te dan crecimiento del partido, tienes que decir que ese partido ganó. O Ujú. Sí, sí, sea, sí. De hecho, yo obviamente, creo que es el más ganador de todos. después de Pueblo Soberano, evidentemente. Habría que ver cómo se comporta si es una o varias fracciones moviéndose. Hoy, Pueblo Soberano es el gran ganador. Sí, sí, sí. La pregunta es que a veces perdiendo se gana y volviendo al fútbol, hace 6 meses Heredia queda fuera de los cuatro de los semifinalistas y 6 meses después termina de líder de la fase preliminar. Ujú. La pregunta es, hace 6 meses la liga ganó el tricampeonato centroamericano
y el campeonato nacional y hoy está el Liga. Hace 6 meses la liga tuvo triunfos positivos que hoy podemos decir ganó, pero terminó perdiendo en el corto plazo. Ronnie, los partidos viven mucho del pasado. Cuando no tienen nada que ofrecer del futuro, sí. Es que yo creo que mucho del status quo dentro de los partidos es porque añoran las glorias pasadas y dicen, lo logramos. Eso es exactamente como cuando usted escucha a un sapricista seguir hablando de que fueron a Japón Ajá, y tienen 2 años sin ganar nada en Costa Rica. ajá. Sí, sí, Entonces, es que por eso te lo digo. A ver, y eso aplica para todos. sí, sí, Pero sí, sí, sí. pero el tema es que en política es más sensible porque lo que se hace en Costa Moras y lo que hace en Zapote le afecta a 5 millones de personas. Claro, Entonces, esas claro. glorias pasadas tienen más peso que todo lo demás, aunque obviamente la analogía con el fútbol siempre aplica. A nivel de política, pucha, el quedarse como no toquemos nada y todo, que todo está bien, tiene sus implicaciones para todo el mundo, no solo para ellos. Total, total. Y el problema es, uy, un check más para mi expulsión. Eh, Nosotros hemos dicho en algunas ocasiones de que nuestra apreciación es que don Rodrigo Chávez padece de un narcisismo grande, pero en Liberación Nacional hay gente, o el partido inclusive, por momentos se vuelve narcisista, incapaz de ver sus errores y solo resaltar las cosas buenas que hace. Y cuando le tocan sus errores, alza la voz para decir que otros están haciendo las cosas mal para no seguir hablando del tema de mis errores. Es cierto. Entonces, el punto es ese, es cómo somos coherentes entre lo que decimos y hacemos, que es lo que más falta en la política costarricense. La coherencia. Y para toda la audiencia, siempre lo hemos dicho, el ser humano no es perfecto, nadie orina agua bendita, por lo tanto, la próxima asamblea no va a ser perfecta. O sea, la fracción de Pueblo Soberano no va a ser perfecta, va a tener sus errores, se va a equivocar, es normal, tendrán sus aciertos, es normal. El tema es que cuando quitamos el narcisismo de la ecuación, vemos a seres humanos que están tratando de tomar decisiones lo mejor posible, siempre con un grupo que está atrás haciendo lo mismo, se puede decir. Sí, sí, porque intereses van a haber toda la vida y hay gente que va a estar presionando porque sus intereses salgan adelante y Así no son es. ni buenos ni malos, son intereses, siempre también lo he dicho. El punto es, dentro de todo este análisis, es lo que se viene. A mí, en la semana anterior, vos me preguntabas cómo fue la Asamblea Legislativa. Yo dije, mi apreciación es que es la peor Asamblea Legislativa que yo he conocido. Y recientemente vi al jefe de fracción diciendo que había sido una asamblea muy productiva porque había aprobado, no sé, 600 leyes, una cosa así. Igual el presidente de la asamblea dice que esta fue la mejor asamblea porque pudo conciliar lo que no se vio en cámaras. O sea, Es que el análisis político va más allá de las cámaras, va en resultados, va en cosas, pero bueno, creo que pudo haber sido una mejor asamblea legislativa si hubiese habido una mejor comunicación ejecutivo-legislativo. Y ojo que no le estoy echando la culpa al legislativo en este, pero creo que no, para mí no fue una buena asamblea legislativa. no, para mí Eh, tampoco. Pero, Los, por cierto, ahí están pendientes los nombres, ¿verdad? Estaban los, pendientes. los ataques personales y todo lo que se dio me parece que fue excesivo. Eh, pero tampoco sé cómo va a ser esta. Tengo mi temor de que pudiera ser peor, si no logramos que entender, y coincido con lo que dijo Mario Quirós, estamos haciendo un ciclo nuevo Ujú. de la política costarricense. Definitivamente es el momento de bajar banderas políticas. Además, el odio y el resentimiento que se tenía con el presidente de la República es hora también de dejarlo atrás. Ya no es el presidente de la No República. está, no va a estar.
hay que darle una oportunidad a Laura Fernández, hay que sentarse a dialogar con la presidenta electa y decirle, construyamos país. Y Costa, de hecho, Costa Ronnie, Rica merece y los costarricenses merecemos más que lo que tuvimos. sí, Y es hora de simplemente decirle a los costarricenses que la oposición se hace construyendo y no destruyendo. yo no veo dentro de Liberación actores como los que tuvo esta fracción que generan tanta polarización. O sea, bueno, vos sabés, Y con chicos, Nicolás y Dinora Barquero, póngale nombres no, y no, apellidos. no están en esta fracción, no veo ese rol claro en alguno, tal vez intenten tener que hacerlo, pero no veo esa personalidad en ninguno. Eder, porque además su jefa de despacho va a ser Franji Nicolás. Estamos de acuerdo, pero la personalidad no es esa. No, O yo sea, no sé si la personalidad, lo que yo no sé es si tenga el discurso político fuerte para poder sostener tesis fuertes y sí. debatir fuertemente sobre ideas y no sobre gritos. Y también es si hay alguien enfrente y en la oposición será el rol confrontativo de Pilar lo va a tener José Miguel, me parece. No porque José Miguel lo hicieron a un lado. Por Ya, eso, pero con mayor razón, él no, él ya se quita estructuras y va a ser él, y él normalmente es pero confrontativo. sí, 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 pero él no va a tener el uso de la palabra, man. El uso de la palabra el primer año ya fue una apuesta y fue totalmente definida. Se llama Nogui Acosta. Sí, 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 pero él no es confrontativo. No, pero ha aprendido, ha ido sacando dientes a lo largo de los Sí, últimos eso sí. años. En- Ha en- ido en- sacando dientes. sí, sí, eso sí, totalmente de acuerdo. Y su personalidad es más tranquila, eso sí, tal vez más profunda, con mayor colmillo, pero más tranquila. El, haciendo el escenario de ganadores y perdedores con lo que empezamos el programa, nos quedan 8 minutos, Ronnie. Hay tres fracciones que desaparecen de la asamblea y eso sí es un total fracaso. No solo fracaso, total fracaso, que Ajá. es el PLP, Nueva República y Progreso Social. Esas quedan totalmente fuera. A esas sí se les puede poner esa etiqueta. Es que si le pusimos fracaso a los que eligieron, Ujú. imagínate los que quedan. Lo que pasó con el PLP, que pasa de 6 congresistas a 0, Nueva República de 14-0 fue, ¿verdad? No, de 6, de 7, 7-7, sí, 7-0. de 7 a 14 0. con ustedes en el cuatrienio anterior. Y PLP, Nueva República y Progreso Socialdemócrata nunca fue un partido. Ujú. Sí, Eh, sí. sí, Digamos que su el- presidenta lo intentó mantener. el taxi se quedó sin gasolina. Sí. Entonces, un taxi sin gasolina no te va a llevar nunca a Cuestamoras. Ujú. PLP y Nueva República sí es un fracaso. Es un Pero, fracaso pero porque un los que tenían condicionante. deuda, que Un tenían. condicionante, Ronnie, un condicionante adicional. PLP pasó de 0 a 6 a 0. Nueva República, si bien no éramos reconocidos formalmente en la estructura jurídica, de 6 a 7 a 0. Y te voy a decir algo muy fuerte contra una persona que también quiero que es el candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado. Tengo cariño, fuimos compañeros diputados en la Asamblea Legislativa, pero el cero de Nueva República, el 90% es responsabilidad de Fabricio Alvarado. ¿Por qué? Porque quien lideró el partido y que hizo, no solo entre los 4 años, sino que en los últimos 6 años, que figuras importantes estuvieran fuera del partido, llama Fabricio Alvarado. Pero las decisiones dentro de la Asamblea Legislativa de estos 4 años de ser un apéndice del gobierno le costó factura. ¿Por Mm. qué? Porque perdió el apoyo que evidentemente lo recibió el presidente con una muy buena estrategia y creo que un muy buen mensaje que sí venció Chalo, que es, ¿para qué vamos a votar por alguien que no tiene opción a la presidencia cuando proponemos exactamente lo mismo
nos pueden dar lugares en la Asamblea Legislativa y asegurarnos diputaciones específicas puestas por nosotros, tan siquiera sin ir a una batalla electoral. Son usted y usted los que ponga el grupo de pastores y además vamos a tener los favores del presidente de la República. ¿Qué más? De, cuando vos no te das cuenta y vas y defendes esas tesis y además defendes al presidente de que no se le quite la inmunidad a ultranza, diciendo que no es el momento político para hacerlo, lo único que lleva es a que perdas credibilidad y que la gente diga, ¿para qué por este cuando tengo la oportunidad de votar por quien sí va a ganar? Ujú. Que fue lo que sucedió. Ganan las elecciones, Laura Fernández es presidenta, ellos tienen 6 diputados, les pasaron la norma técnica que nunca lo pudo pasar Fabricio, del aborto. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay preguntas específicas en esta recta final para ver tu bolita de cristal. Los diputados más destacados en la nueva, ¿a quiénes le tienes fe de esos 57 diputados que puedan hacer un rol interesante, no de oposición o de oficialismo, sino en general? ¿Cuál es el que tiene la mayor posibilidad de lucir? Tengo problemas que paso por cariños. Ujú. Entonces voy a empezar por las personas que le tengo cariño y que quisiera, más que Sí. bolita de cristal, que quisiera que sobresalieran. Y ahí me gustaría mucho que Mangel McLean fuera una voz fuerte y sobre todo porque sé que podría lograr mucho para una provincia olvidada como lo es Limón. Ujú. Y que también como partido político Liberación Nacional necesita tener un referente que realmente haga algo por Limón. Eh, Me gustaría, porque es prima de la mamá de mis hijos, que una mujer joven como Karen, alcaldesa actual de San Mateo, pudiera destacar no solo para darle un estandarte y una bandera a la mujer como política, sino también a una mujer joven. Me gustaría por eso. Entonces estoy hablando más que bolita de aspiraciones. Me gustaría que Andrea Palavicini de Desamparados, que es un cantón muy grande, que creo que este año, estos 4 años le faltó representación de parte del PLN con Gilbert Jiménez, que no los representó nunca. Pueda Andrea ser una vocera realmente de un cantón tan trascendental como lo es Desamparados. Me gustaría que los 2 diputados de Liberación Nacional de Heredia sean más que exalcaldes y entiendan que no se legisla para una provincia, sino que se legisla para el país. Creo que Angelita y Víctor tienen mucho conocimiento que esperaría que puedan hacer cosas interesantes para el país. Ujú. Me parece que Nogui tiene una capacidad y un conocimiento de la Asamblea Legislativa como para brillar de una manera sobresaliente. Me gustaría, porque también compartí congreso, que Gonzalo pudiera aportar toda esa experiencia y ese conocimiento a construir puentes como los que en algún momento construyó para llegar a ser presidente del Congreso, que es más importante que ser presidente del Congreso, construir puentes para que tengamos todos un buen país. Eh, Me gustaría mucho que Edgardo, también del Frente Amplio, que también fue compañero mío, con ese conocimiento que tiene junto a José María Villalta, puedan hacer una oposición responsable, porque la oposición responsable siempre es importante. Eh, Admiro mucho a doña Abril Gordienco, creo que va a ser una diputada sobresaliente y le deseo lo mejor. Ahí sí saco bolita de cristal y pondría a Abril Gordienco por el bien del país. Claudia Dobles también debería hacer una buena labor legislativa y posesionarse. Eh, Hay mucha gente que evidentemente, eh, hasta por solventar sus acusaciones personales, ojalá les vaya bien, como a la expresidenta ejecutiva de la Caja. Es una persona, independientemente de todos los escándalos que se le dio, me tocó compartir un par de veces con ellas ideas y temas en el ejercicio de ella, más como ministra de Trabajo que como presidenta ejecutiva de la Caja.
pero esperaría que le vaya bien también. Eh, Conozco poco de los candidatos realmente del partido de gobierno, que son los más, que son 31. Tengo referencia de una chica apellido Calvo, que es hermana de una amiga mía de la juventud de Palmares, de Hazel Calvo, y también por ese cariño de mi niñez para con la hermana desearía que le vaya bien. Eh, en Punta Arenas, en Punta Arenas creo que no conozco a quienes van a Ronnie, estar. Ronnie, más allá y entiendo por dónde vas, ¿cuál es el consejo que le darías a estas personas que por corazón o por bolita de cristal estás diciendo ojalá les vaya bien? ¿Cuál es el consejo de un exdiputado para que eso sea una realidad en el último minuto que nos queda al aire? Que sean negociadores, que entiendan de que aunque yo tenga 31 o que sea minoría, se puede construir. Que ya electos y empezando a conocerse ahí en la Asamblea Legislativa, hay muchísimo más cosas que unen que las que desunen. Y que si logran encontrar esos puntos de encuentro, solo hay un favorecido, se llama Costa Rica. Muchas gracias, Ronnie. Nos vemos, cuídense. Nos vemos Dios les mañana, Dios los bendiga. bendiga. En la noche tenemos programa de aniversario de Noche de Vino, 6 años de estar. Vamos a Felicidades. contar anécdotas. Felicidades y a todos a sintonizar Noche de Vinos en YouTube a las 7.